Hola alumnos de Administración de la Producción 2, vamos a continuar con la ayudantía de hoy día miércoles 10. Vamos a revisar los conceptos de carga vertical y carga horizontal. Bueno, estos son ciertos para realizar lo que es la carta Gantt. Vamos a revisar primero lo que es la carga horizontal a través de la resolución de este ejercicio. El problema 2 plantea que en una planta la cual posee 3 máquinas para procesar sus tareas, que trabajan todos los días del año, de las 8 am a las 1 pm, o sea que hay 5 horas diarias de trabajo. Bueno, al inicio del miércoles 10 de junio, hoy, se cuentan con las siguientes tareas. Bueno, y en la tabla, ¿cierto? Nos muestran la tarea ABC, que necesitan una secuencia de máquinas, o sea que cada tarea necesita las 3 máquinas, pero en diferentes secuencias. Para cada tarea, cada secuencia, ¿cierto? Requiere diferentes tiempos según la tarea, que es lo que muestra la tabla más o menos. Bueno, y la pregunta, ¿cierto? Nos dicen que programemos las tareas, o sea, realizar la carta Gantt correspondiente usando los métodos de carga finita. Sería la carga vertical y la carga horizontal también, que es lo que vamos a ver. Bueno, entonces nos vamos a ir a un Excel para ver más claro esta situación. Bueno, aquí yo ya tengo resuelto el problema, pero la cosa es saber cómo llegar a esto, ¿cierto? Cómo se llega a esta tabla. Bueno, lo primero es que principalmente la carga horizontal no es tan eficiente como la carga vertical, que es, de hecho, eso sale de las diapos. Podemos ver acá que él habla de los tipos de carga finita, la carga horizontal, ¿cierto? Que es lo que nos dice acá. Que este enfoque está en conflicto con el alto uso de las máquinas, ya que al cargar las tareas de esta forma, la programación de las máquinas tendrá más agujeros que el enfoque de la carga vertical. O sea, lo que hablábamos, que esta forma de organizar no es tan eficiente como la carga vertical. Que sea, aquí apreciamos que los agujeros son menores, o sea, los espacios vacíos, los tiempos sin funcionamiento, que por otro lado la carga horizontal. Bueno, ¿cómo se hace esto? Lo primero, tenemos nuestra tabla, ¿cierto?, que nos dan al comienzo del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es sumar las horas hacia el lado. O sea, por tarea sumamos la cantidad de horas, en este caso esto es 23, 22 y 21. Por lo tanto, vamos a hacer un ranking de cuál es la menor tiempo y así sucesivamente. Aquí yo hice un pequeño cambio en esta actividad, porque en principio eran 8, yo le puse 9 para que se notara más el cambio, porque entre 21 y 21 ahí se puede discriminar para ambos lados. Pero lo hice así para tener más claro las prioridades. Entonces sería 21, 22, 23. Por lo tanto, se comienza con la tarea con menor tiempo. Esa es la que vamos a programar primero, que es lo que nos dice también aquí la teoría. Primero, ¿cierto? Se determina un orden de procesamiento prioridad de las tareas disponibles para ser cargadas. Luego se cargan todas las operaciones de la tarea con mayor prioridad en la máquina que correspondan antes de cargar las operaciones de la segunda tarea con mayor prioridad y así sucesivamente. O sea, lo que nos quiere decir que primero cargamos todas las actividades que se realizan en la tarea A, después todas para la segunda tarea con menos horas, después para la tercera. Entonces partamos. Vamos a partir entonces obviamente por el B, que es la que tiene menor, la que está acá. La secuencia de máquinas es importante porque nos dicen el orden en que se van a realizar las máquinas para poder llevar a cabo la tarea. Por lo tanto aquí partimos por el 3, por la máquina 3. Por la máquina 3 entonces nos dice que se ocupan 3 horas para realizar esa parte de la tarea. Entonces nos vamos a la tabla, aquí tenemos los días, ¿cierto? De lunes hasta el jueves 18. Entonces, ¿qué máquina? La 3. Nos vamos a la máquina 3, ¿cierto? Y es el B el que se demora 3 horas. O sea, de las 8 a las 9 a las 10. O sea, 3 horas. Aquí por lo tanto ponemos B1. B1 se refiere que es la primera programación, ¿cierto? De la tarea. Entonces, B1. Luego, que es concordante con lo que tenemos acá. Se demora 3 horas. Luego, ¿cierto? De la tarea 3 dice que comienza con la tarea 1. La tarea 1
¿Se demora cuánto? 7 horas. Entonces, nosotros no podemos partir por acá abajo. ¿Por qué? Porque tenemos en funcionamiento esta máquina, ¿cierto? Y está procesando todavía la primera tarea. Y obviamente, para que se realice la segunda acción, necesitamos ya terminada la primera tarea. Por lo tanto, tenemos que partir de las 11 en adelante. O sea, aquí tenemos 2 espacios. Aquí tenemos 2. Más los 5 que tenemos acá, nos dan los 7. Por lo tanto, aquí tenemos B2 y aquí D2. Luego, después de la tarea de esta máquina, viene la máquina 2, porque es la única que nos sobra, ¿cierto? Y se demora 11 horas, nos dice. Entonces, no podemos partir de acá de nuevo. ¿Por qué? Porque primero necesitamos terminar la máquina 1, luego la máquina 3, perdón, luego la máquina 1 y finalmente la máquina 2. Por lo tanto, la que está última, que es la máquina 1, que es la predecesora de la máquina 2, termina acá. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar nuestra siguiente máquina acá, en este espacio, que sería de 11. Y como cada uno tiene 5, serían 5, 10 y 11, acá abajo. B3, B3, B3. Entonces, lo centramos eso, para que se vea más ordenado, y estaríamos listos. Luego, continuamos con la siguiente tarea, porque ya terminamos la tarea B, ¿cierto? Porque son 3 máquinas. Entonces, la siguiente tarea de prioridad sería la tarea que tiene 22 horas en la suma. Por lo tanto, sería la tarea C. Y la tarea C comienza con la máquina 3. Con la máquina 3 y dice que se demora 6 horas. Entonces, nosotros comenzamos por las horas que nos sobran. Por acá tenemos 2. 2 y nos faltan 4 para completar las 6. C4. C4. El número es simplemente para dar un orden, ¿cierto? De cuál tarea estamos asignando primero, segundo y tercero. Etcétera, etcétera, etcétera. Luego terminamos entonces con la máquina 3 en C y luego viene la máquina 2. La máquina 2 tiene 7 y tiene que ir entonces acá. ¿Por qué acá y no acá? Porque todavía acá en estos lados todavía no se termina ¿cómo se llama? La tarea de C. Pero algunos me podrían decir, pero ¿por qué no empezamos acá y después terminamos acá el tiempo? Porque no podemos dejar interrumpida la máquina, ¿cierto? Empezar a procesarlo, sacar lo que estamos procesando y empezar a procesar el verbo. Sería una pérdida de reprocesamiento de setup y todas las cosas. Por lo tanto, comenzamos acá. Y el tiempo que nos dicen que demora, el C, dijimos que era 7. Por lo tanto, aquí tenemos estas de acá, que son 5. Y estas de acá. Sería C5, C5. Y lo centramos. Luego de terminar la tarea 2, ¿cierto? Habíamos partido por acá, después lo acá y nos queda finalmente la 1, que son 9 horas. 9. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que partir? Tenemos que partir por acá arriba, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4. Así está bien. Pensé que me había acabado. Entonces tenemos que partir acá arriba, ¿cierto? Porque acá recién termina la segunda máquina con la tarea C. Por lo tanto, para empezar con la máquina 1 tenemos que haber terminado con la máquina 2. Entonces nos sobran estas 2 horas de acá para sumarla luego a las que estamos acá, para darnos un total, ¿cierto?, de las 9 horas. Esto sería entonces el C6, C6 y por último C6. Ya, entonces tenemos listo lo que es la C. Ahora pasamos a la última, que sería la tarea A, ¿cierto?
y parte con la máquina 1, ¿cierto? Y se demora 6. Entonces la máquina 1, acá. De nuevo no podemos partir por acá porque por lo que dijimos, lo mismo que habíamos dicho, ¿cierto? Que no podemos interrumpir el proceso en la mitad para después comenzar con otra y después volver con el mismo proceso. Por lo tanto, acá sería A7. A7. Luego tenemos el 2, que pasaría a la máquina 2 y se demora 8. Entonces partimos acá. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 5. Y ahí tenemos el que nos falta. A8, A8, A8. Ya, y finalmente nos dice que terminamos con en la máquina 3 y se demora 9 horas. Lo mismo que antes, ¿cierto? No podemos empezar acá porque aquí recién termina la máquina 2. Por lo tanto empezamos una hora más arriba. Y 4 más 5 nos dan los 9. A9 y A9. Y habríamos terminado nuestra carta Gantt con el método de carga horizontal. Si se fijan, tenemos bastante espacio vacío. Hay muchas horas que deja libre este tipo de programación en comparación con la carga vertical, que si se fijan no deja tanto espacio vacío. Bueno, eso ha sido todo por ahora con la carga horizontal. Bueno, continuando con la ayudantía, vamos a pasar a revisar lo que es el problema 3, que la gracia de este problema es determinarlo a través del costo mínimo. Y para eso se ocupa cierta metodología, que está en las diapositivas, pero puede que no haya quedado muy claro. Bueno, el problema dice, a continuación se muestran las necesidades brutas de la pieza X durante las próximas 10 semanas. Cada unidad de la pieza X se valoriza en 5. El tiempo de reposición de X es 2 semanas y el costo de preparación de cada pedido es de 10. El costo de almacenamiento unitario anual corresponde al 20% de la valoración del producto. El inventario inicial es de 45 unidades. Bueno, en la tablita que está aquí nos muestran las necesidades brutas por semana, por cada una de las 10. Luego nos piden usar el método del costo mínimo para determinar cuándo pedir y cuánto pedir. Y también nos dice que asumamos que el año tiene 50 semanas. Bueno, yo aquí escribí previamente un poco los datos que nos entregaban. Las semanas del año, el valor unitario, el costo de mantenimiento, el costo de pedir, el inventario inicial. Bueno, esto es importante dejarlo como un valor numérico, por lo tanto nos decían que el costo de mantenimiento corresponde al 20% del valor unitario. O sea que va a ser el valor unitario por el 20%. O sea, eso nos da el valor de 1. Pero esto es un valor anual, pero nosotros lo necesitamos como semana. Por ende, tenemos que dividirlo por la cantidad de semanas que nos decían que considerábamos dentro del año, que era 50. Por eso ese valor nos da 0,02. Bueno, a partir de eso vamos a crear una tabla para poder ir realizando este procedimiento. El procedimiento del costo mínimo consta en acumular inventario hasta que el valor de almacenamiento, el costo de almacenamiento de este, sea superior al costo por hacer un pedido nuevo. Por lo tanto, tenemos aquí esta tablita. Tenemos la columna de inventario final, tenemos el periodo 0, ¿cierto? Porque nuestro inventario inicial era 45, obviamente aquí no hay necesidades, por lo tanto el inventario final es 45. En la siguiente semana, como teníamos una necesidad de 20, el inventario simplemente va a ser eso menos esto, por lo que nos da 25. Luego, ¿cierto? Nos va a dar 15 y finalmente nos da 0. Por lo tanto, en estos periodos no necesitamos de más inventario, ¿cierto? O pedir unidades para satisfacer las necesidades, porque los podemos cubrir con el inventario. Pero sí tiene un costo de inventario, porque tenemos la
el inventario del periodo 0 no se acaba inmediatamente, sino que se acaba el tercer periodo. Por ende, en la semana 1-2 tenemos un costo de almacenamiento. Por lo tanto, sería las unidades, ¿cierto? De inventario final por su respectivo costo. En este caso es 0,5. En este caso es 0,3 se supone, pero aquí no nos dio porque no hemos fijado eso. 0,3 y por último 0. ¿Por qué 0? Porque tenemos ciertos 0 unidades de inventario porque se satisfacía cierto completamente con el inventario que nos quedaba. Entonces, a partir de ahora, cierto, nosotros deberíamos tener cierto inventario para cubrir estas necesidades que tenemos ahora. Eso quiere decir que anteriormente deberíamos haber hecho un pedido, porque nuestro tiempo, cierto, lo que se demora en llegar el pedido son 2 semanas. O sea, el retraso del pedido es de 2 semanas. Bueno, entonces para empezar a trabajar este método, nosotros vamos a empezar a acumular inventario. Nosotros vamos a dar por hecho que en la semana 4 ya nos va a haber llegado el inventario. Por lo tanto, la cantidad que deberíamos haber pedido, ¿cierto? Para satisfacer esta demanda era de 45. Para poder satisfacer completamente, ¿cierto? La demanda que se producía en este mes. Y por lo tanto, el inventario final aquí obviamente nos va a dar 0. Y por lo tanto, el costo acá nos va a dar 0. Luego, yo lo que voy a analizar ahora es acumular el inventario del periodo 4 y el periodo 5. O sea, aquí vamos a hablar del periodo 4 y el 5. Por lo tanto, vamos a sumar las necesidades. Por lo tanto, aquí yo voy a hablar de 55, no de 45. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos suponiendo que acá en el periodo 4 nos va a llegar una cantidad de inventario. Y nosotros vamos a ir acumulando el inventario para ver cuánto tenemos que pedir nos tiene que llegar en el periodo 4 para satisfacer un total de demanda que no va a superar o que tiene que a lo máximo superar el valor de hacer un pedido. Por lo tanto, en la primera situación nosotros queríamos que nos llegara acá 45 unidades, ¿cierto? Por lo tanto, satisfaciendo esa demanda. Pero el inventario que nos iba a quedar era 0. Por lo tanto, no podíamos satisfacer la demanda siguiente. Por lo que no nos sirve. Y el costo de inventario aquí sería 0, porque aquí no nos quedan unidades, ¿cierto?, almacenadas. No nos queda ninguna unidad almacenada. Luego, nosotros ahora vamos, en vez de 45, vamos a hacer que nos lleguen acá en el 4, 55. Que es lo que estamos haciendo acá, acumulando el 4 y el 5. Por lo tanto, ¿cierto? Para el siguiente periodo nos van a sobrar 15. Entonces, si nos sobran 15, ¿cuánto sería el costo de inventario? En este caso sería 15, ¿cierto? Por el costo. O sea, tendríamos un costo de 0,3. Luego, ahora vamos a acumular. Si se fijan, este valor de 0,3 no es mayor, ¿cierto? Perdón, aquí nos sobrarían 10 porque eran 45 de este lado. Entonces, esto sería, en vez de 15, sería 10. Entonces, ahora vamos a acumular el periodo 4, 5 y 6. Y si se fijan, este valor de 0,2 no es mayor que el costo por pedir. Por lo tanto, podemos seguir acumulando inventario. Entonces sería el 4 y 5 y 6. Entonces acá ascendería a un total de 85. O sea, que ahora queremos que en nuestro periodo 4 lleguen 85 unidades. ¿Para qué? Para que después en el siguiente periodo, ¿cierto?, nos sobren ¿cuántas unidades? Acá sería 85 menos 45, por lo tanto serían 40. Y luego, ¿cierto?, nos sobrarían 30 para el siguiente periodo. Por lo tanto, acá en este valor, en el costo de inventario, sería
el costo de los 10 que me quedaron del primer periodo, más, ¿cierto? El costo ahora que estoy acumulando de las nuevas unidades. Por lo tanto, sería igual a este valor más los 30 por el costo, ¿cierto? Mejor lo voy a poner el número. Más 30, porque son las unidades que yo estoy almacenando, por nuestro valor de almacenamiento por 2. ¿Por qué por 2? Porque esas unidades yo las estoy almacenando 2 periodos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá yo solamente estoy reduciendo 10. O sea que estos 30 que venían de acá también pasaron al siguiente periodo. Entonces llevan 2 periodos almacenándose. Por lo tanto, el valor asciende a 1,4. Todavía el valor de 1,4, ¿cierto? Es inferior al 10. Por lo tanto, puedo seguir acumulando inventario. Aquí vamos a poner el costo de emisión, que era 10, ¿cierto? Para ir comparándolo. Ya luego, ahora vamos ¿cierto? Acumular inventario del 4 hasta el 7. 4 y 5 y 6 y 7. ¿Cierto? Entonces la suma ahora ascendería a 185. 185. ¿Cierto? Por lo tanto, ahora en el periodo 4 estamos esperando que nos lleguen 185. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda de acá, ¿cierto? Le restamos, nos quedan 140. Le restamos 10, nos quedan 130. Le restamos los 30, nos quedan 100. Entonces, el valor de este inventario, ¿cierto? Va a ser igual al valor que yo tenía anteriormente, más los 100, ¿cierto? Que yo estoy almacenando por el costo de inventario, pero ahora por 3 periodos. ¿Por qué por 3 periodos? Por lo mismo, porque estos 100 se están moviendo desde acá, ¿cierto? Hasta este último periodo. O sea, de acá, ¿cierto? A este último periodo. Y ahí hay un lapso de 1, 2, 3. O sea, hay 3 periodos en lo cual yo tengo almacenado esos 100 y por lo tanto es esa cantidad por 3. Luego, como este valor, ¿cierto? Todavía no es mayor que 10, podemos seguir acumulando. Entonces aquí sería 4 y 5 y 6 y 7 y nos faltó el 8. Luego, le sumamos, ¿cierto? Los 20 a este inventario que nosotros estamos, o este pedido que nosotros estamos acumulando. Entonces sería 205. Por lo tanto, aquí estarían llegando 205. Entonces teníamos los 205, ¿cierto? Le restamos los 45, ¿cierto? 205 menos 45. Nos quedan los 160. A esos 160 le restamos los 30, ¿cierto? Nos quedan, perdón, le restamos los 10, ¿cierto? Nos quedan 150. A los 150 le restamos los 30. Nos quedan 120. A los 120 le restamos los 10. Y finalmente nos quedan los 20 que necesitamos para el periodo 8. Por lo tanto, de nuevo calculamos el costo de inventario. Entonces sería el costo que teníamos anteriormente, más, ¿cierto? Ahora los 20 por el costo de almacenarlos, por, ¿cierto? ¿Cuántos periodos? Sería 4. Sería, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Como todavía este costo no es mayor a 10, podemos seguir acumulando nuestro pedido. Por lo tanto, acá sería la acumulación desde el 4 al 9. Entonces aquí sumamos 245. Entonces lo mismo acá. 245, restamos los 45, nos quedan los 200. Le restamos los 10, ¿cierto? Nos quedan 190. Le restamos los 30. Nos quedan 160. Le restamos los 10, los 100 nos quedan 60. Le restamos 20, nos quedan 40. Entonces, ahora lo mismo. Acumulamos, ¿cierto? Es eso, más los 40 que estamos pidiendo ahora, por el costo de almacenamiento, por 5. Eso nos da 13.
nos da entonces mayor que el costo de emisión. Por lo tanto, esta ya no es válida y por lo tanto nos quedamos con la acumulación anterior, o sea, hasta acá. Luego ahora tenemos que empezar de cero de nuevo. Tenemos que empezar de cero de nuevo. O sea que acá vamos a suponer que nos llega una demanda de nuevo que satisface exactamente eso. O sea, los 45. Los 40 en este caso, ¿cierto? Y el costo de almacenamiento, ¿cierto? Sería 0, porque yo no estoy almacenando, esto sería solamente 9, porque no estoy dejando nada para inventario, ¿cierto? Porque yo pedí solamente lo justo. Luego, ahora vamos a acumular los 10. ¿Por qué? Porque el costo, ¿cierto?, de inventario no es mayor al costo de emisión. Por lo tanto, aquí 9 a 10. Entonces, si sumamos, ¿cierto?, nos quedan los 190, ¿cierto? Ahí era 40, ¿cierto? Porque yo estaba pidiendo acá 40, ¿cierto? Para satisfacer esa demanda. Pero ahora yo tengo que pedir 150 más para... Me tienen que llegar acá 150 más para poder satisfacer la demanda del periodo siguiente. Por lo tanto acá es 190, ¿cierto? Le restamos los 40, nos quedan 150. Para finalmente completar toda la demanda. Y por lo tanto el costo de inventario acá va a ser simplemente los 150 que yo pedí, ¿cierto? Por el costo de almacenamiento. En este caso sería 3. Y este sería, ¿cierto?, nuestro otro punto clave. Por lo tanto, estos dos puntos nos van a definir la cantidad que yo tengo que pedir. ¿Y cuándo yo lo voy a hacer? En el primer periodo que me aparece acá. O sea, cuando me tienen que llegar va a ser en el periodo que aparece acá. Me tiene que llegar en el periodo 4 y los 190 me tienen que llegar en el periodo 9. Entonces vamos a hacer una nueva tablita para explicar esta situación. Bueno, luego de haber determinado, ¿cierto?, la cantidad que debíamos pedir y cuándo nos debería llegar, ¿cierto?, dichos pedidos, vamos a hacer nuestra tablita ordenada. Entonces, aquí Q se refiere a las unidades, ¿cierto?, que yo voy a pedir. El inventario es, ¿cierto?, lo que me va quedando. Aquí obviamente, como teníamos un inventario inicial de 45, ¿cierto?, aquí lo que me va a ir quedando son 25 debido a la demanda. Luego aquí nos van a quedar 15 y aquí 0. Como yo tenía un lead time o un retraso de 2 semanas, yo la necesito para el periodo 4. Pero yo las voy a tener que pedir en el periodo 2 para que me lleguen al periodo 4. Lo mismo para el otro periodo. Yo necesito que lleguen en el periodo 9, pero como tienen un retraso de 2 semanas, yo la necesito pedir en el periodo 7. Entonces, acá, ¿cierto?, yo espero que me lleguen los 205, pero le resto los 45 y me quedan 160. Luego le resto los 10, me queda 150, después 120, después me quedan 20, ¿cierto? Porque yo tengo una demanda de 100 y aquí simplemente me quedan 0. Por lo tanto, después me quedan 150 porque me llegaron el pedido, ¿cierto?, de los 190 y finalmente el inventario 0. Entonces, el costo de inventario, ¿cierto?, dijimos que se calculaba como esto, ¿cierto?, por el costo de inventario. Aquí es 0,5, 0,3, 3,2, 3, 2,4, 0,4, 0, 3 y 0. Bueno, el costo de emisión dijimos que era el costo por pedir. Entonces, nosotros solamente pedimos en 2 oportunidades, que es acá y que es acá. Bueno, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces nuestro costo total va a ser esto, ¿cierto?
Y acá, ¿cierto? Nuestro costo va a ser eso más esto más esto. Y finalmente nuestro costo total va a ser de 32,8. Y bueno, eso sería la forma de hacerlo con el costo mínimo.